Lección 1. Cronogramas y negociaciones. Hola Anna, para nuestro proyecto, necesitaremos plazos realistas acordados. Absolutamente. Tener plazos claros es crucial para mantenerse en el buen camino. ¿Cree que hay margen de negociación sobre esos plazos? Creo que sí. La flexibilidad puede ayudar a adaptarse a desafíos inesperados. Eso tiene sentido. Es importante adaptarse. ¿Qué sugieres? Quizás podamos establecer plazos preliminares y ajustarlos a medida que avancemos. Gran idea. De esa manera, podemos asegurarnos de que todos se sientan cómodos y productivos. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre eficiencia y calidad. ¿Cree que deberíamos incluir controles periódicos para evaluar nuestro progreso? Sí, podrían ser muy útiles para mantener a todos alineados y motivados. Redactemos una propuesta con nuestras ideas y presentémosla al equipo. Lección 2. Superar los desafíos. Hola Anna, me enteré de alguien que nadó durante 21 horas seguidas. Eso es increíble. ¿Cómo se las arreglaron para manejar la multitud? Dijeron que el regreso de la multitud no le impediría tocar la playa. Vaya, eso requiere determinación. ¿Tuvo algún tipo de apoyo a lo largo del camino? Sí, tenía un equipo que la animaba desde un barco cercano. Eso debe haber sido muy alentador. ¿Estableció un récord? Creo que lo hizo. Es increíble cómo la gente puede superar sus límites. Absolutamente. Es inspirador ver tanta perseverancia en acción. Me pregunto qué la mantuvo motivada durante esas largas horas en el agua. Lección 3. Consejos de viaje. Hola Anna, estaré encantado de compartir contigo más consejos de viaje antes de tu viaje. Eso sería fantástico. ¿Cuáles son algunos de los artículos esenciales que debo empacar? Lleve siempre una botella de agua reutilizable. Mantenerse hidratado es clave mientras viaja. Buen consejo. ¿Qué hay de los consejos de seguridad para navegar por nuevos lugares? Confía en tus instintos y evita exhibir objetos de valor en público. Eso es inteligente. ¿Cuál es tu destino favorito que has visitado? Me encantó Japón. La cultura y la comida eran absolutamente increíbles. Japón está en mi lista. ¿Alguna recomendación de platos imprescindibles? Definitivamente prueba el sushi y el ramen. Ambos son deliciosos y auténticos. Lección 4. Colaboraciones creativas. Hola Anna. Lo increíble es cómo dos personas diferentes produjeron un trabajo tan maravilloso. Lo sé, ¿verdad? Es fascinante cómo diversas perspectivas pueden crear magia. Exactamente. ¿Qué crees que hace que su colaboración sea tan eficaz? Creo que es su capacidad para comunicarse abiertamente y aceptar las ideas de los demás. Ese es un gran punto. La diversidad puede conducir a soluciones innovadoras. ¿Has visto alguna colaboración que te haya impresionado especialmente?
Sí, hace poco vi un documental sobre artistas de diferentes orígenes que trabajan juntos. Eso suena inspirador. Me encanta cuando el arte trasciende los límites. Yo también. Exploremos algunos proyectos colaborativos nosotros mismos alguna vez. Lección 5. Opciones y oportunidades. Hola Anna, ¿y si Matthew y Marilla le hubieran permitido a Anne hacer más de las cosas que quería hacer? Es una idea interesante. Puede que haya florecido aún más creativamente. Exactamente. Sus estrictas reglas a menudo la frenaban, ¿no crees? Sí, es un caso clásico de cómo las limitaciones pueden sofocar el potencial. Si hubieran tenido una mentalidad más abierta, ella podría haber tenido experiencias diferentes. Definitivamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre orientación y libertad. ¿Crees que habría tomado decisiones diferentes en su vida? Quizás. Más oportunidades podrían haber llevado a aventuras inesperadas. Es un tema fascinante de considerar. Hablemos más sobre el desarrollo del personaje. Lección 6. Vecinos nórdicos. Hola Anna, ¿sabías que Dinamarca, Noruega y Suecia son conocidos como los países nórdicos? Sí. Cada uno tiene su propia cultura y tradiciones únicas. ¿Qué país te fascina más? Me intrigan mucho los impresionantes fiordos de Noruega. Son impresionantes. Absolutamente. El paisaje es increíble. ¿Has pensado alguna vez en visitarlo? Definitivamente. Me encantaría ir de excursión allí. ¿Qué hay de Dinamarca? Dinamarca tiene una rica historia y ciudades encantadoras como Copenhague. La arquitectura es hermosa. He oído hablar de las coloridas casas a lo largo de la costa de Niam. Se ven tan pintorescas. De verdad que sí. Y no te olvides de los deliciosos pasteles. ¿Has probado la repostería danesa? Sí, son increíbles. Podría comerlos todos los días. ¿Cuál es tu plato nórdico favorito? Me encantan las albóndigas suecas. Son muy sabrosas, especialmente con salsa de arándanos rojos. Eso suena delicioso. Planeemos alguna vez una cena de temática nórdica. Lección 7. Deberes de cenar. Hola Anna, cuando llega a casa del trabajo, suele preparar algo para cenar. Eso suena bien. ¿Qué le gusta cocinar? Con frecuencia prepara platos de pasta. Son rápidos y satisfactorios. La pasta es una gran elección. ¿Me ayudas con la cocina? Normalmente lavo los platos después para que ella no tenga que lavarlos. Eso es muy amable de tu parte. El trabajo en equipo en la cocina facilita todo. Exactamente. Además, es agradable disfrutar de una comida juntos sin el estrés de la limpieza. ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? Sí. Experimentamos con un pesto casero que resultó fantástico. Lección 8. Planificación del viaje.
Hola Anna, 2 o 3 días en Arenal suenan bien para nuestro viaje. Eso es emocionante. ¿Qué pasa con el transporte mientras estamos allí? Creo que alquilar un coche sería conveniente para explorar la zona. Eso tiene sentido. Nos daría la libertad de visitar diferentes sitios. Exactamente. Podríamos ir a las aguas termales y caminar por el volcán. Me muero por eso. ¿Has estudiado las opciones de alojamiento? Sí, encontré algunos lugares agradables con excelentes críticas. Deberíamos decidir pronto. Comparemos las opciones y escojamos la que mejor se adapte a nuestro presupuesto. Parece un plan. Tengo muchas ganas de vivir esta aventura juntos. Lección 9. Reflexiones pascuales. Buenos días, Anna. La Pascua es una época muy importante para los cristianos, ¿verdad? Sí lo es. Conmemora el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Absolutamente. Para muchos, es un momento de renovación y esperanza. Realmente es la ocasión más solemne y alegre. ¿Cómo se celebra? Mi familia suele asistir a un servicio religioso y disfrutar juntos de una gran cena. Eso suena encantador. ¿Tienes alguna tradición especial? Decoramos huevos y hacemos una búsqueda de huevos para los niños. Es muy divertido. Me encanta eso. Reúne a todos, creando recuerdos maravillosos. Planifiquemos nuestra propia celebración de Pascua este año. Lección 10. Planes de mudanza. Hola Anna, he oído que te mudas. Eso es emocionante. ¿Por qué te mudas? Necesito un lugar más grande, mi apartamento actual parece un poco estrecho. Eso tiene sentido. Más espacio siempre es una ventaja. ¿Ya encontraste un lugar nuevo? Sí, encontré un precioso apartamento de 2 dormitorios con una vista estupenda. Eso suena increíble. ¿Cuál es tu función favorita? La cocina es espaciosa, perfecta para cocinar y entretener a los amigos. Eso es maravilloso. Es bueno tener un lugar para reunirse con los seres queridos. Exactamente. Me muero por organizar cenas en mi nuevo hogar. Hagamos una fiesta de mudanza. Me encantaría ayudarte a instalarte. Lección 11. Personajes históricos. Hola Anna, ¿sabías que Santa Anna alguna vez estuvo prisionera? ¿De verdad? No lo sabía. ¿Qué le pasó? Tras la batalla de San Jacinto, fue capturado y más tarde accedió a reconocer a Texas como independiente. Eso es fascinante. Su papel en la historia es bastante complejo, ¿verdad? Absolutamente. Era a la vez un líder y una figura controvertida. ¿Qué opinas de sus decisiones? Es interesante cómo se puede ver el liderazgo de manera diferente a lo largo del tiempo. Sí. Algunos lo ven como un héroe, mientras que otros lo ven como un villano. Exactamente.
El contexto realmente importa en la historia. ¿Cuál es tu acontecimiento histórico favorito? Me intriga la Revolución estadounidense. Dio forma a gran parte de la historia moderna. Lección 12. Investigación de mercado. Hola Anna. Ayer realicé un análisis exhaustivo de nuestro público objetivo. Eso es genial. ¿Qué ideas encontraste? Descubrí que prefieren los productos ecológicos y valoran la sostenibilidad. Eso es interesante. Tiene sentido en el mercado actual. ¿Cómo debemos ajustar nuestra estrategia? Podríamos hacer hincapié en nuestras prácticas sostenibles en nuestras campañas de marketing. Absolutamente. Resaltar nuestro compromiso podría atraer a más clientes. ¿Crees que también deberíamos recopilar más comentarios de ellos? Sí, los comentarios directos son invaluables. Podría guiar nuestros desarrollos futuros. Vamos a configurar una encuesta y ver qué otras preferencias tienen. Lección 13. Planificación de eventos. Hola Anna, necesito un vestido para la boda de la semana que viene. ¿Alguna sugerencia? Claro. ¿Cuál es el código de vestimenta para el evento? Es semiformal, así que busco algo elegante pero no demasiado sofisticado. ¿Qué tal un bonito vestido midi? Son elegantes y perfectos para ese entorno. Eso suena genial. ¿Tienes algún color favorito en mente? Creo que los colores pastel serían encantadores para una boda. Son suaves y románticos. Me gusta esa idea. Visitaré algunas tiendas este fin de semana. Avísame si quieres una segunda opinión sobre tus elecciones. Definitivamente lo haré. Siempre es bueno tener una perspectiva nueva. Lección 14. Maravillas naturales. Buenos días, Anna. ¿Sabías que los manantiales de agua caliente de Yellowstone se llaman géiseres? Sí. Son maravillas naturales fascinantes. ¿Qué más tiene Yellowstone? También contiene ollas de barro o manantiales de barro, que son bastante únicos. ¿Ollas de barro? Eso suena interesante. ¿Cómo se forman? Se forman por la combinación de calor, agua y minerales. La naturaleza es tan creativa. ¿Has visitado alguna vez Yellowstone? Sí, fui hace un par de años. Las vistas eran impresionantes. Me encantaría ir algún día. ¿Viste algún tipo de vida salvaje mientras estuviste allí? Sí, he visto bisontes y alces. Fue una experiencia increíble. Lección 15. Trajes de boda. Hola Anna, necesito un vestido para la boda de la semana que viene. ¿Alguna sugerencia? Claro. ¿Cuál es el tema de la boda? Es una boda en el jardín, así que algo ligero y fluido sería perfecto. Un estampado floral puede ser precioso. Combinaría perfectamente con el entorno exterior. Esa es una gran idea. ¿Qué pasa con los accesorios?
Las joyas simples funcionarían mejor, no querrás exagerar en la naturaleza. De acuerdo. Lo mantendré al mínimo. ¿Recomiendas algún color en particular? Los pasteles suaves o los colores brillantes realmente resaltarían en un jardín. Gracias por los consejos. Empezaré a buscar de inmediato. Lección 16. Ideas geniales. Hola Anna. Ojalá tuviéramos una piscina para refrescarnos durante este calor. Yo también. Una piscina sería perfecta para estos calurosos días de verano. O al menos un poco de sombra del sol ayudaría. ¿Tienes alguna idea? Quizá podríamos colocar un toldo en el patio trasero para aliviar un poco. Esa es una gran idea. También podríamos comprar algunos ventiladores de exterior. Sí. Definitivamente ayudarían a hacer circular el aire. ¿Has estado en alguna piscina últimamente? Visité la casa de un amigo el fin de semana pasado, y fue celestial. Suena divertido. ¿Has probado algún juego de billar? Jugamos voleibol acuático, fue genial. Deberías unirte la próxima vez. Lección 17. Vestimenta profesional. Hola Anna, cuando te preparas para una entrevista, es importante vestirte adecuadamente, ¿verdad? Absolutamente. Vestirse profesionalmente causa una excelente primera impresión. Estoy de acuerdo. Es como demostrar que estás preparado para el papel, incluso antes de que comience la entrevista. Exactamente. ¿Qué tipo de atuendo tienes en mente para la entrevista? Pensaba en un traje a medida y una bonita corbata. ¿Qué opinas? Eso suena perfecto. Un traje bien ajustado siempre se ve elegante. ¿Qué hay de los accesorios? ¿Debo mantenerlos al mínimo? Sí, los accesorios sencillos funcionan mejor. Quieres que la atención se centre en ti, no en el atuendo. Lo tengo. Me aseguraré de planificar mi atuendo con cuidado. Gracias por los consejos. Lección 18. Desintoxicación digital. Hola Anna. A veces se siente bien alejarse del mundo virtual por un tiempo. Estoy completamente de acuerdo. Es importante encontrar un equilibrio en nuestra vida digital. Exactamente. Pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede resultar abrumador. ¿Qué haces para desconectarte? Me gusta pasear por la naturaleza. Me ayuda a despejar la mente. Eso suena refrescante. Me gusta leer libros o practicar un pasatiempo. Esas son excelentes alternativas. Es agradable participar en actividades que nutren el alma. Sí. ¿Has probado alguna vez una desintoxicación digital durante un fin de semana? Lo hice una vez, y fue liberador. Me sentía más conectada con lo que me rodeaba. Tendré que intentarlo. Parece una forma estupenda de recargar energías. Lección 19. Recados de fin de semana. Buenos días, Anna. ¿Te das cuenta de cuántas personas hacen recados los sábados? Sí. Las tiendas de abarrotes siempre están abarrotadas los fines de semana.
Es interesante ver a todo el mundo dando vueltas, ¿verdad? Definitivamente. El sábado parece ser el día universal de compras. Creo que se debe a que la gente no trabaja y tiene tiempo para completar sus listas. Exactamente. ¿Qué es lo más sorprendente que has visto durante tus compras del sábado? Una vez vi a una familia intentando meter una piscina inflable gigante en su coche. Eso es divertidísimo. ¿Se las arreglaron para ajustarlo? Sorprendentemente, sí. Era un espectáculo digno de contemplar. Me encantan las compras de fin de semana para momentos así. Lección 20. Establecer límites. Hola Anna, creo que establecer límites es esencial para una vida equilibrada. Absolutamente. Sin embargo, requiere esfuerzo consciente y moderación. Exactamente. ¿Cómo puedes establecer tus propios límites? Priorizo mi tiempo y aprendo a decir no cuando es necesario. Esa es una gran estrategia. He descubierto que tener un horario también me ayuda. Sí. Me mantiene concentrado y evita que me comprometa demasiado. ¿Crees que es difícil para las personas establecer límites? Puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de complacer a los demás. Cierto. Pero una vez que los estableces, la vida se vuelve mucho más manejable. Lección 21. Paseos primaverales. Hola Anna, el otro día caminamos por el jardín de una amiga y los cogollos empezaban a convertirse en hojas. Eso suena encantador. La primavera es una época del año tan hermosa. ¿Viste flores? Sí. Había narcisos y tulipanes floreciendo por todas partes. Parecía una pintura colorida. Me encantan los tulipanes. Vienen en muchos colores vibrantes. ¿Los árboles también estaban empezando a florecer? Definitivamente. Los árboles parecían despertarse de un largo sueño invernal. Es increíble cómo la naturaleza se transforma durante la primavera. ¿Tomaste alguna foto? Lo hice. Capturé las flores y la vegetación. Me muero por compartirlos con ustedes. Me encantaría verlos. La fotografía de la naturaleza es una forma maravillosa de apreciar la belleza. Absolutamente. Me inspira a pasar más tiempo al aire libre. Lección 22. Decisiones y consecuencias. Buenos días, Anna. Escuché que los asesores estaban discutiendo qué hacer con Smith. ¿De verdad? ¿Cuál era la situación? De repente, Smith fue arrastrado hacia adelante y su cabeza fue empujada contra una piedra. Oh, no. Suena intenso. ¿Qué llevó a ese momento? Hubo un acalorado debate y las tensiones aumentaron rápidamente. Es fascinante cómo las decisiones pueden tener consecuencias tan graves. Sí. Te hace pensar en la importancia de una comunicación tranquila. Definitivamente. ¿Crees que había una mejor manera de manejarlo?
Seguro. Un enfoque más diplomático podría haber evitado el caos. Lección 23. Innovadores del pasado. Hola Anna, ¿has leído sobre Nikolaus Otto y Gottlieb Daimler en Alemania durante las décadas de 1870 y 1880? Sí. Fueron pioneros en el desarrollo del motor de combustión interna. Exactamente. Sus inventos transformaron el transporte para siempre. Es fascinante cómo su trabajo sentó las bases de los automóviles modernos. Absolutamente. ¿Te imaginas un mundo sin coches? Difícil de imaginar. Sus innovaciones hicieron que viajar fuera mucho más accesible. ¿Sabías que el motor de Otto fue uno de los primeros en usar 4 tiempos? Sí. Ese diseño todavía se usa en muchos motores en la actualidad. Daimler también contribuyó significativamente con sus motores de alta velocidad. Correcto. Incluso fundó la empresa que eventualmente se convirtió en Mercedes-Benz. Es increíble cómo sus ideas siguen impactándonos. De hecho, su legado es un gran ejemplo de cómo la innovación impulsa el progreso. Exploremos más sobre sus inventos la próxima vez. Hay mucho que aprender. Lección 24. Dificultades en la enseñanza. Hola Anna, he oído que Jane le ha dado una lección a Amy recientemente. Sí, pero también he oído que Jane ha decidido dejar de dar clases a Amy. Eso es interesante. ¿Cuál fue el motivo de su decisión? Jane sentía que Amy no estaba progresando lo suficiente, lo que puede resultar frustrante. Eso es duro. A veces es difícil ver los beneficios de enseñar de inmediato. Exactamente. Aprender lleva tiempo y cada uno progresa a su propio ritmo. ¿Crees que Jane debería intentarlo de nuevo? Quizás. Un enfoque nuevo podría ayudar a reavivar el interés de Amy. Ese es un buen argumento. A veces, un cambio de método puede marcar una gran diferencia. Lección 25. Aceptar el cambio. Hola Anna, ¿cómo afrontas la incomodidad del cambio? Esa es una gran pregunta. Intento aceptar el cambio como una oportunidad de crecimiento. Me gusta esa perspectiva. Sin embargo, puede ser un desafío. ¿Qué te ayuda? Me recuerdo que la incomodidad a menudo conduce a resultados positivos a largo plazo. Eso es cierto. ¿Tienes alguna estrategia específica? Sí, practico la atención plena y me concentro en el momento presente. Eso suena efectivo. Creo que llevar un diario me ayuda a procesar mis sentimientos. Llevar un diario es una herramienta maravillosa. Permite la reflexión y la claridad. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que mejor funcione para ti. Lección 26. Mantenerse conectado. Hola Anna, ¿algún consejo para mantenerse en contacto con amigos y familiares en casa? Sí.
Las videollamadas regulares realmente pueden ayudar a mantener esas relaciones. Estoy de acuerdo. Se siente más personal que solo enviar mensajes de texto. Exactamente. Pueden ver las expresiones de los demás, lo que marca una gran diferencia. ¿Qué pasa con el envío de paquetes de ayuda? Es una forma divertida de demostrar que te preocupas. Definitivamente. A todos les encantan las sorpresas en el correo. ¿Qué tal planificar noches de juegos virtuales? Son una maravilla. Esa es una gran idea. Es una forma divertida de pasar tiempo juntos a pesar de la distancia. Programemos uno pronto. Sería genial ponernos al día con todos. Lección 27. Experimentos de moda. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en experimentar con diferentes estilos de moda? Absolutamente. A veces, cambiar tu estilo realmente puede mejorar tu estado de ánimo. Exactamente. Hace poco probé un look más casual y me pareció refrescante. Eso es genial. Los estilos casuales pueden ser muy cómodos y elegantes. ¿Qué llevabas puesto? Me puse una camisa holgada con unas zapatillas modernas. Fue un cambio agradable. Suena genial. Me encanta mezclar elementos formales y casuales en un atuendo. Yo también. ¿Tienes un estilo favorito al que siempre vuelves? Tiendo a gravitar hacia los estilos bohemios, son tan libres. Eso es precioso. Creo que experimentar realmente puede ayudarnos a descubrir nuestro verdadero yo. Lección 28. Hallazgos de compras en línea. Buenos días, Anna. ¿Has visitado alguna tienda online últimamente? Sí. Algunas tiendas online ofrecen grandes ofertas y productos de calidad. Yo también lo noté. Es increíble lo mucho que puedes ahorrar con un poco de investigación. Exactamente. Hace poco encontré un sitio con descuentos en ropa y accesorios. Bonito. ¿Has comprado algo? Sí, tengo un vestido precioso a mitad de precio. Vaya, eso es una ganga. Me encanta encontrar buenas gangas en Internet. Lo mismo aquí. Parece una búsqueda del tesoro. ¿Tienes una tienda online favorita? Me gustan mucho los que ofrecen envío gratuito. Hacen que las compras sean aún mejores. Lección 29. Preparación para cortes de energía. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para hacer frente a los cortes de energía? Sí. Siempre es aconsejable tener a mano linternas y pilas adicionales. Esa es una gran idea. También guardo un cargador portátil para mis dispositivos. Pensamiento inteligente. Es esencial mantenerse conectado, incluso durante una interrupción. Seguro. También suelo abastecerme de bocadillos. Hace que la espera sea más llevadera. Los bocadillos definitivamente ayudan. ¿Tienes algún bocadillo favorito? Me encantan las barras de granola,
Son fáciles de tomar cuando se apagan las luces. Buena elección. Prefiero los frutos secos y las frutas secas como opción saludable. Son geniales. Se trata de estar preparado para cualquier cosa. Lección 30. Mensajes de marca. Hola Anna, ¿has pensado en cómo comunicar los mensajes de marca de forma eficaz? Sí. Los mensajes claros son cruciales para atraer a la audiencia adecuada. Exactamente. Puede aumentar el tráfico del sitio web y mejorar la participación de los clientes. Eso es tan cierto. ¿Qué estrategias crees que funcionan mejor? Creo que la narración es poderosa. Conecta a las personas con la marca. Estoy de acuerdo. Las historias crean un vínculo emocional. ¿Tienes un ejemplo? Una marca que comparte las historias de éxito de los clientes suele tener más repercusión. Sí. Los testimonios pueden ser muy persuasivos. Genera confianza en los clientes potenciales. Absolutamente. Se trata de establecer esa conexión. Lección 31. Coordinación de planes. Hola Anna, creo que deberíamos finalizar nuestros planes para el proyecto. Eso suena perfecto. Haré que mi asistente se comunique con la suya para coordinar los detalles. Gran idea. Siempre es mejor tener todo organizado con antelación. Exactamente. ¿Tiene en mente fechas específicas para nuestras reuniones? Estaba pensando en la semana que viene, quizás el martes o el jueves. ¿Qué funciona para ti? El martes me va bien. Consultaré con mi asistente para confirmarlo. Impresionante. Será bueno discutir nuestras ideas en detalle. Sí. Me entusiasma ver cómo podemos colaborar de manera eficaz. Yo también. Hagamos que este proyecto sea un éxito juntos. Lección 32. Preferencias televisivas. Hola Anna, ¿qué opinas de los programas de televisión actuales? Creo que hay una gran variedad, pero algunas personas piensan que las personas deberían poder elegir lo que quieren ver sin restricciones. Eso es cierto. La elección es importante, especialmente con tantas opciones de streaming disponibles. Exactamente. ¿Cuál es tu género favorito? Me encantan los documentales, son a la vez entretenidos y educativos. Yo también los disfruto. Es fascinante aprender sobre diferentes culturas e historias. ¿Has visto alguna buena últimamente? Sí, hace poco vi uno sobre civilizaciones antiguas. Fue cautivador. Eso suena interesante. Tendré que comprobarlo. Lección 33. Crecimiento de ventas. Hola Anna, ¿has visto el último informe de ventas? Sí, lo he hecho. Muestra un aumento significativo en nuestra línea de productos. Esa es una noticia fantástica. ¿Qué crees que contribuyó a este crecimiento?
Creo que nuestras estrategias de marketing han dado sus frutos. Absolutamente. Interactuar con los clientes en las redes sociales marcó la diferencia. Sí, y los comentarios de nuestros clientes han sido abrumadoramente positivos. Es genial escucharlo. ¿Crees que deberíamos ampliar nuestros esfuerzos publicitarios? Definitivamente. Podemos explorar nuevas plataformas para llegar a un público más amplio. Parece un plan sólido. Es importante mantener el impulso. Estoy de acuerdo. Un alcance constante puede ayudar a mantener el interés de los clientes. Hagamos una lluvia de ideas para nuestra próxima campaña. Estoy emocionada. Lección 34. Explorando la historia. Hola Anna, ¿has visitado alguna vez el antiguo castillo cerca de la ciudad? Sí. Es increíble cómo puedes explorar ruinas antiguas y un encantador casco antiguo cercano. Me encanta la historia detrás de los castillos. ¿Hiciste una visita guiada? Lo hice. La guía compartió historias fascinantes sobre su pasado. Eso suena maravilloso. También disfruto aprendiendo sobre la arquitectura. Yo también. Los intrincados detalles son simplemente impresionantes. ¿Cuál fue tu parte favorita de la visita? Me encantó pasear por los jardines, estaban muy bien cuidados. Solo puedo imaginarlo. Tendré que planificar una visita pronto.